Bueno, una vez más, en Radio Semillas, estamos con el padre Adrián. ¿Cómo está, padre Adrián? Estamos juntos Hola, hoy, transmitiendo, ¿eh? Es la segunda vez que nos reunimos. hola Clarita, sí, gracias a Dios, gracias por invitarme y es la segunda vez que tenemos la oportunidad de Transmitir hacer una juntos. transmisión, transmitir juntos. Vos fuiste primera invitada a mi canal y compartimos el año pasado un texto del Evangelio, de una Eucaristía de domingo, y bueno, y ahora esa promesa y esas proyecciones que teníamos juntos, es decir, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos? Bueno, se dio hoy. ¿Viste? Sin mucho protocolo, porque fue así, llamadita telefónica, Y que dije, pasa, ahora o nunca. y acá estamos. De esta no pasa. No, no, Padre no, pero está Adrián, bien, 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 tranquila, tranquila. SOS, sálveme, por favor. Tranquila, para eso estamos los amigos, si no nos ayudamos uno con los otros. Ay, absolutamente. Yo quiero decir que el padre Adrián es un gran amigo mío, ¿eh? Así que estoy feliz de tenerlo en mi programa, padre. La verdad que es una alegría enorme y bueno, para los oyentes también, porque transmitir juntos en esta radio tan querida, Radio Semillas, es un placer enorme. Así que bueno, primero que todo saludamos a nuestros queridos oyentes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es, bueno, un tema muy lindo, muy bello, que es la Eucaristía, que es la misa, y que es un tema muy, digamos, ¿cómo lo podría explicar? Es un tema muy específico, que es cómo reconocer si una misa es válida u inválida, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde a veces se tiende un poco en algunas ocasiones, especialmente tal vez en algunos países, a protestantizar un poco la misa. Estamos viendo unas agendas tal vez mundiales que tal vez pueden amenazar un poco la misa. ¿Usted cómo lo ve, padre? Bueno, en realidad es cierto que hay todo un proyecto detrás de nuestras vivencias y del mundo en el que nos toca vivir, donde la intención es modificar algunas conductas de la vida humana, no solamente el tema de la Eucaristía, sino que el nuevo orden mundial intenta hacer un mundo con esquemas muy particulares y vamos viviéndolo progresivamente. Han entrado muchas cosas ya en juego, ¿no? Este, por caso, el matrimonio igualitario, ha entrado el tema de la legalización del aborto, el tema de la eutanasia, y también van entrando otros, así como que tienen que ver con aquellas cuestiones religiosas, ¿no? O sea, Juan Pablo II ya lo profetizaba, ¿no? En su pontificado, de las dificultades que iba a tener el cristiano del tercer milenio, y que el tercer milenio se iba a caracterizar precisamente por esto, ¿no? Por una iglesia perseguida, y lo estamos notando, bueno, lo que está viviendo ahora Nicaragua, ¿no? Con tanta persecución, con un obispo detenido, gente que está siendo prohibida, bueno, estuvo pasando en Medio Oriente. El mundo va reaccionando en distintos escenarios o en distintos puntos, pero con una similitud de acontecimientos, ¿no? Empieza una propuesta de, por ejemplo, ¿no? La ley del aborto en X lugar, y empieza a replicarse. En otro lugar aparece la propuesta de la eutanasia y después empieza a replicarse. Y no son cuestiones culturales donde la gente lo ha incorporado como un estilo de vida, sino que son Una aquellas cuestiones agenda. que están pensadas estratégicamente y pasan precisamente por las cuestiones de gobierno, ¿no? Exactamente. Eh, se tra- para transformarse en ley. Por eso pasan por los parlamentos, pasan por el Congreso para transformarse en ley. Y bueno, y no nos queda otra que estar en esa realidad social que se va transformando, que va buscando puntos donde el hombre sea
más manejable, el hombre sea más utilitario o utilizable, mejor dicho, para las intenciones por ahí de económicas, de grandes economías o para el ejercicio del poder. Se destruye la familia, porque destruyendo la familia el hombre se hace en un ambiente y se genera en sí mismo una debilidad muy grande, ¿no? Sacándole los patrones en los cuales tiene que fijar su conducta, tiene que ser educado, quitarle la educación, por ejemplo, de los padres a los padres de los hijos y pasarla al Estado, eso es un gran riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el papá y la mamá no tienen para educar en valores, sino que lo hace otro referente. Y de esa Exacto. manera como que vamos poniendo lejanía entre los miembros de una familia, vamos destruyendo, vamos rompiendo vínculos y vamos haciendo hombres muy, muy vulnerables, ¿no? Eso me parece que es una de las grandes cosas. Bueno, pero vos partías de un punto que me parece interesante que tiene que ver con el hecho de lo religioso, ¿no? Sí, Este, militar cada las religiones tenemos algo en común que tenemos y profesamos, sobre todo las monoteístas, ponemos la mirada en el mismo Dios, ¿no? Como creador y como aquel que nos invita a vivir de determinada manera. Eso lo tenemos todas las religiones monoteístas. Pero también hay un interés en que cada religión pase por un proceso de transformación y de hecho en la agenda mundial las religiones tradicionales tienen que desaparecer como tiene que desaparecer todo lo que es una institución tradicional. La familia, la democracia que está en juego, claro, la identidad nacional que también entra a estar en juego, verdad. bueno, y lo religioso también es un blanco muy fuerte para hacer una religión universal, una religión global, pero donde la doctrina no surgiría de una experiencia de Dios, sino que la doctrina surgiría concretamente de la elaboración de principios puramente pensados por el hombre, sobre todo el hombre de poder. Qué buena introducción hizo padre eso. Pero bueno, para destruir al cristiano, hay que destruir o tratar de socavarle la Eucaristía, la fuente de la gracia. La Entonces, Eucar- claro, porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. exactamente, Ahí converge, ahí se alimenta y de ahí sale nuevamente a cumplir su propósito que tiene en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, eh, no es solamente la Eucaristía, pero sí me parece que el punto más débil o el talón de Aquiles, podríamos decirlo, es precisamente la Eucaristía. Fíjate qué cosa curiosa pasó durante la pandemia con nuestros templos cerrados. sí. Y los Eh, supermercados abiertos, que son mucho más bien, cerrados, sí, que sí, no están pero vigilados. sí, no me quiero ir porque eso era un fin Sí, comercial, pero por sí, ejemplo, lo religioso, todas las religiones estuvimos durante 2 años prácticamente con nuestros templos cerrados. La gente no podía venir o se podía venir, tenía que ser grupos muy reducidos por la cantidad de espacio que podías ocupar dentro de los templos. ¿Qué nos llevó eso? ¿O qué llevó mucha gente que estaba quizás no tan firme o tan fuerte en su vida de fe? Y no es un juicio, una crítica, no quiero juzgar, sino es un simple detalle, ¿no? sí, Mucha de esa gente en tiempo de pandemia, bueno, se acostumbró a seguir las Eucaristías a través de las redes sociales, que bueno, gracias a Dios podíamos predicar, podíamos de alguna manera estar con nuestra gente, pero al mismo tiempo también muchos dijeron, pero si yo puedo tenerla de esta manera, ¿para qué me voy a mover hasta el lugar de culto, ¿no? Bueno, en una emergencia fue algo bueno que después terminó en nosotros desgastándonos y a mucha gente alejándola de sus cultos. No solamente a los católicos, a mucha gente por el temor, porque encontró que lo podía vivir de otra manera, lo apartó precisamente de su lugar cultural. A nosotros nos pasó con la Eucaristía. claro. Eso con esos 2 años de iglesias cerradas. A mi juicio, después de 2 años, creo que fue un error. Tendríamos que haber encontrado alguna otra forma, quizás haber multiplicado las Eucaristías para que la gente pudiera haber asistido, ¿no? Claro.
Pero bueno, ya está, ya lo vivimos y de esa tenemos Bueno, que salir con ahora. el diario del lunes, bueno, uno, qué sé yo. Sí. Pero bueno. Es, eh, es fácil decir lo que pasa el domingo. Sí, 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 claro, ¿viste? Pero no, también a todos nos agarraron de sorpresa. Es como que ahora decís, ay, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice el otro? Mirá las pavadas que hice cuando empezó la pandemia. ¿Ves? Qué sé yo, cada cosa hizo uno estando en pandemia, pero bueno. Sí, pero fíjate, a ver, es cierto que por ahí hubo cosas que quizás no fueron tan, o por ahí tuvo su ridiculez, podríamos decirlo, ¿no? Pues mirá lo que terminé haciendo, y sí, por el temor, por la El temor, angustia, digo, nos movió el temor. no, digo, porque a ver, todos tuvimos temor, todos tuvimos angustia, todos tuvimos que pasar por un proceso de aislamiento, muchos de mucha gente sin verse durante mucho tiempo. A los curas nos tocó esto de tener que, de la noche a la mañana, que nuestra vida está en contacto con la gente, de la noche a la mañana quedamos huérfanos, encerrados en nuestras parroquias, algunos por ahí, bueno, con alguna posibilidad teníamos, ¿no? De tener en contacto con la gente, pero bueno, a pesar de eso, yo agradezco la acción también del Espíritu que por ahí estuvo trabajando en muchos de nosotros y nos hizo descubrir que teníamos la posibilidad de continuar contactos de una manera diferente, ¿no? Gracias a Dios, esta pandemia nos agarra a nosotros en una época donde la tecnología nos permite estar aquí y ahora juntos, más allá de la distancia y la diferencia horaria que podamos tener. Acá Claro. no hay día y noche, es el estar aquí. Y aquí no hay distancia, estamos uno con el otro, de una manera virtual, ¿no? Bueno, Sí. a mí, yo agradezco porque aprendí un montón de cosas que Lo que jamás aprendés pensé, tremendo, padre, ¿eh? Las cosas que jamás estás haciendo con pensé, la tecnología. bueno, Sí, sí, jamás pensé que iba a te terminar en todo enseñaron un eso. montón de cosas, ¿eh? Usted aprendió un Y sí, montón. Es increíble lo gracias a que Dios, está haciendo en las y redes. me falta, gracias a Dios nos encontramos con Claudio también en el camino de la vida, que Ay, un saludo a Claudio. Un saludo a sí, nuestro productor, padre. sí, seguro. Hay que, gracias a Dios nos encontramos con Claudio que en la cuestión de tecnología es un capo, ¿no? Sí, es un genio, Claudio. Un aficionado, pero con una capacidad muy, muy profunda y una disponibilidad en medio de su trabajo para la evangelización que nos ha ayudado. Para mí, Increíble. es mi otra pierna, ¿no? Ya lo En el vamos mundo a de lo entrevistar acá, digital. Claudio. Ya le dije. Algún día tendremos que Le dije, entrevistarlo voy a a ver Claudio. la cara. Siempre decimos Este, no, porque él es un ejemplo. Él es un ejemplo realmente. Él es una persona que vivió una conversión fuertísima y puso una radio. O sea, una radio sí, católica. Es tremendo el testimonio de Claudio. sí, muy, Yo muy lindo el ya lo voy a testimonio. traer acá a Muy Claudio. lindo el testimonio de Claudio y muy entusiasta. Ahora estamos trabajando Sí, muchas cosas las hacemos juntos, ¿no? sí. Pero amén de eso, digo, bueno, uno pudo encontrar otros espacios de formación, hice cursos, sigo haciendo cursos, voy ideando cosas. Bueno, ahora tengo presencialidad. Gracias a Dios volvimos a la presencialidad, pero también el recurso de lo digital como una herramienta de evangelización Y para llegar que a la gente. que entré por la pandemia y yo creo que ya uno no se va más, ¿no? No Sí. sé en qué terminará el proyecto que uno va realizando, pero creo que por ahí vamos caminando y promete muchas cosas, ¿no? Además esto, por ejemplo, nosotros nunca nos conocimos, nunca estuvimos cara a cara, Clarita. Es Nosotros verdad. somos una amistad, Pero hicimos una siento que amistad. padre, siento que te conozco de toda la vida, ¿eh? Bueno, nosotros hicimos una amistad en estos 2 años a través de las redes sociales o a través de la comunicación telefónica, gracias a Claudio, y No me di cuenta que no nos conocemos. nunca tuvimos la suerte de compartir un café, un matecito, un tecito, sin decir otras cosas, que sé yo, una copita de vino por ahí podría haber Oh, sido también. menos mal que no. Aparte con las bromas que usted me hace con Claudio, mire, ya no. No, tranquila, que eso no pasaría. Pero a lo que voy es esto, fíjate cómo se tejen, y hoy quien te habla mantiene, bueno, y fíjate cómo nos ayudamos. Los otros días vos me pasaste contacto, extraordinaria Alejandra, ¿Y le hizo la nota? ¿Sí? participó en el espacio nos alimentamos del pan de la palabra,
y estuvo extraordinaria. Ay, qué Una belleza de sensacional persona. esa chica. Además, ahora vamos a hacer un proyecto nuevo, estamos ahí y la incluimos. Así que, pero bueno, viste, se va conociendo con gente de distintos lugares, vamos formando una comunidad y una fraternidad más allá del espacio y del tiempo. Eso está bueno, eso está bueno. La verdad ¿No? que Que sí, habla. pero tenemos que ir al tema. ¿Mm? Vamos al tema. Nosotros Vamos no nos ahí al podemos hueso, porque charlar. nosotros nos ponemos a charlar y la gente nos va a matar. Tenemos que ir al hueso. Bueno, vamos a hablar de lo que es, ¿cuáles son las misas válidas? Bueno, o sea, la misa es una, pero está la del Novus Ordo, que es la del Pablo VI, y que es la misa tridentina, y la misa en latín, tenemos que decir que las dos son válidas, ¿sí? A ver, la misa vamos a partir de definirla, es un acontecimiento, es Sí, uno. sí. Entonces, tratamos de qué es la misa, ¿no? Porque la Sí, misa es la celebración de nuestra vida de fe, ¿sí? Como pueblo, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús en medio nuestro, sí, nosotros hacemos memorial, hacemos memoria, actualizamos, claro, reunidos, la Pascua de Jesús, por eso es necesario que esté quien la Iglesia autoriza a través de la imposición de las manos en el orden sagrado, que haga de ministro de la Eucaristía. No cualquiera puede hacer la Eucaristía, claro, ¿no? sí. Entonces, hay Los un que ministro producen, ordenado, sí, hay un ministro ordenado para ese fin, ¿no? sí, Entonces, la Eucaristía es eso. Después, lo que vamos a encontrarnos, Clarita, es con distintas expresiones o con distintos modos de de celebrarla. de celebrar lo que ha tenido en el tiempo. La misa originaria, la misa de las primeras comunidades cristianas, no es la misa que tenemos hoy, ni es la misa que tenía la Iglesia antes del Concilio Vaticano, en los templos góticos y con coros gregorianos y con un idioma en latín, cargados de poesía, de imagen y de expresiones rituales. Digo, tampoco era así, ¿no? Sino que se reunían los cristianos, recordaban las enseñanzas de Jesús, recordaban las enseñanzas de Jesús y después compartían lo que era el ágape, o sea, la comida, Sí, y eso lo hacían poniendo sobre todo el acento en recordar las enseñanzas de Jesús. No había liturgia de la palabra, o sea, la palabra era oral, porque no había evangelio, pero no, no pero había ellos, misal. sí, pero ellos al principio, las comunidades, ellos celebraban el pan en las casas e iban a escuchar Claro. la palabra en la sinagoga, o sea, y En después algún momento, en algunos aún lugares no, hacían eso. Sí, hacían eso, las ¿no? En la comunidades. sinagoga solían escuchar, en la sinagoga escuchaban a veces la palabra, pero no te olvides que la palabra de la sinagoga no tenía las enseñanzas de Jesús. Lo Claro, que encontraban en la sinagoga eran las enseñanzas que era de la tradición del pueblo de la Israel. tradición del pueblo de Israel, Bueno, correcto. entonces, cuando se reunían, lo que ponían de manifiesto era lo que Jesús había hecho. Claro, Porque siempre el centro estuvo de la vida de la fe de los católicos, de los cristianos, siempre el centro es el acontecimiento pascual. sí, Entonces, en función de la Pascua, porque resucitó, ¿m? sí. En la resurrección de Jesús, ahora empezamos a entender la vida de otra perspectiva. Entonces entramos a reconocer y a recordar esas enseñanzas que lo llevan a Él, al camino pascual, y que nos llevan a nosotros también a vivir nuestra propia Pascua, ¿no? Por Sí. eso, a ver, no existió la misa como la conocemos ahora nosotros siempre. Cada época la ha ido viviendo de acuerdo a las características culturales, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II, y fíjate vos, el Concilio Vaticano II se propone como una propuesta, perdón la redundancia, ¿no? Pero para una transformación de la liturgia. Ujú. ¿Eh? El mundo venía cambiando, había un montón de cosas que estaban siendo distintas, y el hombre es como que la celebración quedaba muy todavía prendida de lo que era antes, lo cultural de lo que era antes, que se arrastraba mucho de lo que era del medioevo. Ujú. Entonces, una de las cosas que hace la iglesia
en el Concilio Vaticano II, que después se hace un magisterio extraordinario, ¿no? Pero el de la liturgia ocupa solamente uno, ocupa solamente uno, el documento de la liturgia, que hace la modificación de lo cultual, o sea, de espaldas, o sea, en vez de espalda de frente, en vez de en latín, en la lengua vernácula, los textos en lengua vernácula, y se ponen instrucciones de una liturgia que se quiere renovar. ¿Pero por qué se quiere renovar esa liturgia? Para que ayornarla y que quede más o menos acorde a los tiempos que venían cambiando, o sino que en los tiempos que venían cambiando el hombre pueda sentirse identificado y enriquecer su vida con esa nueva forma de vivirla. Y aquí es donde estaba el centro, ¿no? Es decir, la liturgia lo que busca es hacer más accesible el sentido profundo de la celebración de la fe del pueblo de Dios. Ajá. Bueno, igual vale destacar también que la diferencia entre la Iglesia Católica y las iglesias separadas es que nosotros creemos en la transubstanciación. Esa es una, y la permanencia real de Jesús después de la consagración. La Digo, porque, por consagración. ejemplo, hay iglesias protestantes que hacen la consagración del pan, Pero no pero que pueden hacerlo. hay iglesias protestantes que hacen la consagración del pan en su culto. Sí, a su manera, my way. A su manera, hacen la consagración del pan, pero terminada el rito, ese pan sigue siendo pan y no como nosotros que terminado el rito, Claro. lo que se consagró Queda, por eso se que es transformó, sacrario. se transformó en cuerpo y sangre de Jesús Sí, y así queda permanentemente, ¿no? sí, exacto. Hasta que la materia se consuma, pero es así. Es así. Bueno, la segunda condición se tiene que realizar, obviamente, la consagración de pan y el, de pan y el vino para una liturgia de la palabra solamente. Ah, no, que no se puede realizar una misa con la liturgia de la palabra solamente. Tiene que realizarse No, también la la Eucaristía, consagración. la Eucaristía tiene estos dos momentos, ¿no? El primero Sí, que es la liturgia de la palabra, sí. en realidad son cuatro, ¿no? Pero bueno, los dos fuertes son la liturgia de la palabra y la liturgia de la De la Eucaristía. Eucaristía, para que haya, Entonces, para que esté Cristo si presente. no, claro, para que haya sacramento. Sí, Si no, yo lo que estoy haciendo es una liturgia, una paraliturgia, que es una celebración de la palabra. claro, ¿Sí? claro. Bueno, entonces, la Eucaristía propiamente dicha tiene ese momento de la liturgia de la palabra, donde lee un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento con un salmo y el Evangelio, y después de terminar la liturgia de la palabra con la oración de los fieles, comienza lo que es el rito de la liturgia de la Eucaristía, donde presentamos el pan y el vino, ¿sí? Sí. Que no es pan y vino para que se transformen simplemente. Acá empieza una parte muy bonita de la celebración eucarística que es nuestro trabajo, son nuestros anhelos, es la vida humana, la vida del pueblo, ¿sí? Que en el pan y en el vino son acercados al lugar del sacrificio que es el altar. Lo recibe el sacerdote lo recibe, lo presenta, ¿sí? En nombre del pueblo se lo presenta al Padre para que el Padre acepte toda esa vida del pueblo, y cuando el Padre lo recibe en la Pascua de Jesús. Por eso inmediatamente el sacerdote actúa en persona Christi, ¿no? Cristo se apodera, podríamos decir así, de la persona del sacerdote para anunciar él, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿no? Para el perdón de los pecados y para sostener la alianza de amor que nosotros hemos sellado. Y nos hace pasar la vida ordinaria en el misterio pascual y nos devuelve Pascua a nosotros precisamente en ese pedacito de pan consagrado que es la Eucaristía. Esto, digo, es para detenerse a ver las partes de la celebración de la misa. Yo estoy siendo muy sintético. Si me llega a agarrar algún liturgo o algún teólogo No, bueno, pero es para más o menos
dar unos Bueno, va lineamientos. a decir, a este cura mándenlo otra vez al seminario, pero No, estamos perdonen los haciendo, teólogos, no, no estamos pero haciendo un programa para es para teólogos. hacerlo. No No, estamos no, haciendo un programa es para para hacerlo teólogos, para. porque si no, No, además de eso me parece importante que la gente también estas cosas las sepa, ¿no? Y las pueda vivir. claro. Cuando yo voy a misa no voy como espectador. Va mi vida a ofrecerse en el altar de Jesús en el pan y en el vino. Y cuando voy a comulgar, no voy a cumplir un rito para tener suerte, sino que voy a hacerme en esa transformación que quiere hacer Dios conmigo en el misterio pascual. Mm. Eh, Digo, es hermosísimo esto, ¿no? Entonces, digo, si yo tengo en claro esto, la celebración de la misa puede ser en el rito que sea, tridentino, no tridentino, conciliar, pero qué importante es que yo viva fuertemente esa instancia en la cual la Pascua, invitado a vivir la Pascua de Jesús, la única Pascua de Jesús, por eso la misa no son varias misas, es una sola misa, Claro, es claro. una sola misa. Sí, lo que pasa es que yo creo que con todo este tema de que quieren como suspender, o no sé cómo es el tema, pero lo de la misa tradicional, es como que se produjo como un quiebre, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones más nuestras, ¿no? De la inmadurez o del límite de lo humano, cuando entramos en una postura más ideológica que certera de lo que estamos haciendo, ¿no? Que si soy más de un rito o de otro rito. Por ahí esas son cuestiones nuestras, ¿no? Parece que lo importante es qué es lo que la Eucaristía nos ofrece a nosotros y en la cultura en la que estemos. O sea, yo no quiero negar la fuerza eucarística ni el poder de la Eucaristía en ninguno de los ritos que están Uno de permitidos los dentro dos de la ritos. iglesia. Pero el tema es por qué, si hay gente que le gusta el rito tradicional, no lo puedan celebrar libremente. Ni Juan Pablo segundo ni Benedicto XVI tocaron ese rito. Es decir, ¿por qué ahora este corte con el rito tradicional? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué No, no, porque hay se gente que puede, le no, gusta. hay lugares en los cuales se celebra. Hay lugares que Pero hay como gente que que ahora lo hay que celebra. pedir permiso. O sea, yo nunca fui a una misa Por- tradicional, ¿eh? Pero soy respetuosa de lo que le gusta a Eh, la gente. sí, está bien. Lo que pasa es que la cuestión no es si yo lo puedo vivir o no lo puedo vivir. A veces cómo queremos imponer. Por eso, justamente. Fíjate las cosas que pasan a nivel social. Digo que no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para entrar en razón. Yo estoy posesionado en la verdad absoluta. Entonces yo estoy del lado de la verdad, el otro está del lado del error. Y lamentablemente no solamente son cuestiones en la Argentina kirchnerista macrista, o derecha, izquierda, sino que la llevamos, está generalizado en un montón de Por favor. cosas, pero aún en el seno de la vida familiar también, ¿no? Con posturas o con costumbres, la polarización, podríamos decirlo así, ideológica se ha hecho algo muy fuerte. Entonces, para algunos, la única forma es esta y no existe otra. Entonces, No todo lo el mundo están tiene que haciendo hacer. los fieles, ¿me entendés lo que te estoy diciendo, Adrián? No lo están haciendo los fieles. Esto viene de arriba. No te creas que son tan santitos algunos fieles, ¿eh? A ver, Nadie es tan no, no, santito. no, no, no. Yo Solo Jesús es santo. no, yo te puedo reconocer que a veces los curas entramos en estos conflictos de diferencia, los tenemos, y a veces, pero no solamente es una cuestión de curas, ¿eh? Digo, hay gente que está muy marcada por una cuestión de una línea así tradicional o no, determinada por una línea donde no admite la existencia de otras formas. No es solamente una cuestión de curas. Es una cuestión un poquito más amplia. Pero que lo que me parece una tontera es que nosotros que caigamos precisamente en esa modalidad, ¿no? De decir, nos sumamos a la diferencia opositora entre las partes y lo que estamos perdiendo tanto de un lado como del otro es esto que te acababa de decir recién, ¿no? La riqueza que
como don en el sacramento de la Eucaristía, Dios nos está ofreciendo y Dios nos está regalando. A veces hemos interpretado, porque venimos también de una enseñanza eclesial sumamente estructurada. Vos te reías cuando yo te digo me almidoné, ¿no? Pero claro, pero por ahí venimos muy almidonados en un montón de cosas, pero en algunas cuestiones ha sido muy dañina también, ¿no? Yo puedo hablar de mí, yo puedo hablar de mí. Salgamos de la Eucaristía y vayamos a la imagen de Dios. ¿Sabés cuánta gente recibo yo muchas veces que se anima a hablar conmigo porque usted me inspiró confianza y cuando nos ponemos a charlar yo no me podía acercar porque a mí me habían dicho que yo en mi condición no podía comulgar, mi condición no podía hacer esto, en mi condición no podía hacer... ¿De dónde sacó usted esto? Me lo dijo un catequista, me lo dijo Mengano, me lo dijo Sultano, me lo dijo de acá. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un montón de normas y de leyes y encapsulamos la vida de la gente muchas veces dentro de esas normas o preceptos que a mí me pueden servir, pero quizás al otro en su realidad concreta no, digo, Dios. Bueno, que el sacerdote esté válidamente ordenado, porque viste que alguna vez me escuchaste que, por ejemplo, que alguna vez no te enteraste de alguna pareja que dice que los casó un sacerdote trucho, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso pasa, De a repente ver, sacerdotes truchos. bueno, lo que pasa es que también buscamos a veces cosas donde la iglesia en algunos lugares no acepta o no recomienda hacerlas. ¿Mm? Ay, angelito de Dios, tu niño. En algún pueblo o en algún lugar se ofrece con toda la apariencia de serlo, ¿no? Pero en realidad no lo es, o con credenciales truchas. Claro. Por ejemplo, hay la gente que quiere casamientos en privado, con una fiesta a tal horario, con en escena a la costa del río, el atardecer con el sol que cae, qué sé yo, ¿viste? Está bien, vieron muchas películas, quieren eso para su celebración de un matrimonio. ¿Está mal? No, no está mal. Bueno, hoy la iglesia recomienda de que el sacramento del matrimonio no es un sacramento privado de los novios, sino que todos los sacramentos son públicos, son de la iglesia, son comunitarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no queremos eso, como no entendemos o no nos gusta o no queremos eso, vamos y en el mismo servicio de catering, toda la gente que prepara las celebraciones, viste que tenemos, ahora contratado a una persona que te arma todo, también te consiguen el sacerdote y muchas veces el que se ofrece o el que te trae nada que ver. O fue expulsado de la iglesia, o fue excomulgado por algún delito de la iglesia, o es alguien que nunca pudo entrar a un seminario y se sintió frustrado en su vocación, y entonces, bueno, lo que la iglesia no me lo permite, yo lo voy a vivir por otro lado. Y bueno, eso hace inválida un casamiento, hace inválida una Eucaristía. En el matrimonio que hace sanación de raíz, en la Eucaristía, bueno, ahí no pasa nada más que la invalidez o lo sacrílego, ¿no? Que sería hacer algo que no estoy habilitado, no tengo el poder de hacerlo y engañar a la gente, ¿no? Por eso siempre es importante, digo, que recurrir a la parroquia, el cura que está puesto en la parroquia siempre es puesto por el obispo, y si tengo dudas, puedo llamar a la curia, puedo llamar al obispado y preguntar, tal sacerdote... Si tiene una duda, ¿a dónde recurrir? Claro, eso es lo más fácil, ¿no? Pero bueno. Ah, perfecto. Pero Bueno, sí. qué bueno clarificar esas cosas, cómo la gente puede sacarse la duda, está bueno saber eso, padre. Bueno, acá vamos un punto también clave, es la fórmula de la consagración. Sí, la fórmula es una, esto es mi cuerpo, no la tengo en memoria ahora. Que es Pero importante que sea siempre la que... la fórmula te la marca, la fórmula te la establece el rito litúrgico. Aprobado por la Santa Sede. De hecho, los libros litúrgicos no los imprimo yo, no los puedo comprar en cualquier librería. Claro. Los libros litúrgicos, ya sean los leccionarios donde están los textos de la palabra, los rituales donde están los ritos para los sacramentos, el misal donde están todas las misas establecidas,
son proporcionadas, quizás sí por alguna editorial, pero con la aprobación de la conferencia episcopal de cada lugar, ¿no? Y al mismo tiempo, todo lo que hace una conferencia episcopal, porque vamos a encontrarnos que si vos te movés de un lugar a otro, de un país a otro, a veces hay diferencias en algunas cuestiones, En algunas palabras, pero ponele. puede haber algunas palabras, puede haber donde, pero la fórmula consagratoria prácticamente no, ¿eh? En los países latinoamericanos tiene que ser igual en todas, ¿o no? Es Ponele, en toda, de habla sí, hispana. sí, sí. Sí, de hecho, la iglesia se tomó el trabajo después del concilio de ir unificando mucho esto. ¿Te acordás que en un momento también se modificó hasta el Padre Nuestro? Sí, 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 me acuerdo. Para unificar la oración y profundizar el sentido de cada palabra. Ahora, si bien las conferencias episcopales tienen algunas licencias como de hecho, en Argentina se estuvo trabajando en la liturgia de las horas, se trabajó muchas veces en el misal, no lo hace con decir, bueno, la iglesia en Argentina decidió tal cosa y entonces va a ser así. Sí, sí, Todo sí. tiene que tener la aprobación de la Santa Sede. Si no está la aprobación de la Santa Sede, la conferencia episcopal no puede hacer ningún tipo de modificación. Perfecto. El punto es que para la confección del sacramento se use la materia prescripta, que es el pan ácimo de trigo y el vino de vid. O sea, no se Sí, puede bueno, usar eso sidra o champán o cualquier otra cosa. Es estrictamente eso. es un vino apto para la celebración del culto. Y Sí, las hostias, es el pan ácimo, el pan sin levadura en realidad, ¿no? O sea, harina de trigo. sí. Bueno, hoy estamos trabajando también con harina que no tengan contenido de gluten, precisamente para la gente que es celíaca, ¿no? Y tengo 3 Entonces hermanos también, celíacos. claro, pero vos fíjate qué lindo que es ese gesto de la iglesia como madre, ¿no? Y Sí, por que todos ahí, puedan comulgar. en algo, claro, pero además que en algo que por ahí decir, no, no se puede modificar esto, cuidado, bajo pena de pecado mortal. Sí, No, hay necesidades que nos invitan en algunos casos a pensar, repensar las cuestiones y adaptarlas para que nadie quede fuera. que si un sacerdote está en pecado mortal, o es homosexual, o en ejercicio, o ese tipo de cosas, no hacer inválida la misa. No, porque si bien el sacerdote es el instrumento, o sea, ordenado para tal fin, quien actúa en el momento de la consagración es Cristo, Jesús, qué es impresionante, Jesús. ¿no? Sí, 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 sí. Por eso la condición personal del sacerdote, siempre y cuando esté ordenado, Sí, y bueno, no haya incurrido en escándalo público y todo lo demás, su pecado lo afecta a él, pero no afecta la validez de la consagración, es como que ¿no? la misa está como muy por encima del sacerdote. ¿Qué siente usted cuando celebra la misa? No, ¿Qué usted siente? Como que no te supera, o sea, yo creo que hay un estado, no digo un estado de inconsciencia, pero llega un momento en el que te desborda el misterio, ¿no? un misterio tan grande que como Hay dos momentos que son muy fuertes para mí en la celebración, si bien no es que el resto no carezca de importancia, ¿no? Una es la proclamación del Evangelio, ¿no? La proclamación del Evangelio nos transformamos en la voz de Jesús, ¿no? El Evangelio es Jesús, es la persona de Jesús, la buena noticia es Jesús. Entonces no es que paso a leer un cuentito, una historia y después hablamos de algo que dijo ahí, sino que cuando vos te parás frente al Evangelio y lo proclamás, tenés la asamblea ahí, estás leyendo el texto, estás proclamando el texto, actúas en persona de Jesús. Es más, lo reconocemos toda la asamblea porque toda la asamblea se pone de pie. claro, Los otros textos se escuchan de sentado, pero acá nos ponemos todos de pie y es Jesús el que nos está hablando, ¿no? sí, sí, sí. Y el sacerdote, en el momento en el que comienza la lectura del Evangelio, está haciendo la persona de Jesús. Es Jesús el que le habla a su pueblo, Claro, sí. ¿no? Bueno, Jesús le habla a su pueblo en el Evangelio.
Y después la otra es precisamente en el momento de la consagración, que quizás sea el más fuerte por ahí, porque es el más, quizás el más significativo, el más llamativo también, ¿no? Que uno agarra en sus manos y en la fragilidad de sus manos un poquito de pan, y cuando agarra ese poquito de pan, eh, en uno, Jesús dice, este poquito de pan lo transformo a través tuyo, yo en vos lo hago mi cuerpo. Fuerte, ¿no? Y cuando uno agarra el cáliz, un Jesús que dice, yo a través tuyo este vino lo hago mi sangre. Yo siempre digo que el día que uno tome conciencia profunda y capte la dimensión de lo que tiene en sus manos, uno lo sabe intelectualmente, por ahí se adhiere también de corazón a la Eucaristía, ¿no? O sea, sabe qué es lo que hay ahí, pero creo que no llegamos al estado profundo de conciencia. Yo creo que ese día uno se muere. Ay, sí, Pero, sí. pero en el buen sentido lo digo, ¿no? O No, sí, sea, sí, sí, te morir, entiendo. digo, yo creo que, digo, no puede pasarte una cosa mucho más plena el hecho de tener, a ver, es el mismo Dios el que está en tus Sí, manos, no, que es pero muy es el fuerte. mismo Dios que utiliza tu cuerpo, utiliza tu voz, utiliza tu ser, utiliza tu persona, te eligió Sí, porque Él quería que vos fueses quien lo pusieses en medio de la gente para que la gente pudiera acercarse a Él para ser tocado, ser liberado, ser sanado, vivir su proceso de fortalecimiento frente a la vida, y que también tenga esa gracia de la redención que nos regala la Eucaristía, es tan lindo porque lo la que Eucaristía nos redime. O es sea, tan lindo. Es tan a bello ver, lo que estás diciendo. en ese momento, vos estás siendo el instrumento por el cual Dios salva. Ah, sí. ¿Mm? Entonces, más allá de lo que uno sea, de lo que, como uno esté, del pecado ya cometido, bueno, en ese momento, si es un sacerdote ordenado y nada no tiene impedimento canónico para la celebración de la Eucaristía, Sí. digo, ahí está salvando Jesús, Ay, sí. ¿no? Entonces me parece, digo, uno por ahí no puede describir con sus palabras ese momento tan sublime. Y yo a veces me pongo ahí y miro y digo, en manos de quién caíste, ¿no? Pobrecito. Pero claro, pero no me queda, digo, al mismo tiempo de decir, a pesar de que caíste en mis manos y no había mejores manos para caer, pareciera, bueno, toda mi confianza en vos. O sea, hay el proceso también de ir haciendo una relación más íntima con Jesús en la Eucaristía, ¿no? Sí, sí, sí. Em, de hecho, es hasta llegar a algún día, la Eucaristía nos tiene que permitir algún día es hacernos nosotros en Él y Él en nosotros, a tal punto, como que decía Pablo, ¿no? Ya no soy yo De quien quien vive, sino vive, es Cristo, Cristo quien Cristo que vive. vive en mí, ¿no? Sí. Y ya no lo veo a Adrián, ahora lo veo a A Cristo. Bueno, Cristo. eso va a ser mucho. Claro, pero fíjate qué lindo, porque el fin de la Eucaristía también es ese, ¿no? Sí, Yo sí, me transformo en aquello que recibo. sí, No sí. es que yo voy a comulgar para tener suerte y tener un mejor día, y entonces esta semana que el banco no me cierre la cuenta, que los cheques no me vengan tal cosa, que el Dados. negocio funcione, que no discuta con mi marido, con mi mujer, que mis hijos se porten bien, entonces que, bueno, que no me vengan a molestar, no, Sí, digo, sí, digo, a ver, la Eucaristía me hace otro Cristo. sí, sí. Otro Cristo como Cristo, ¿no? Otro Cristo que se entrega como don a los demás, otro Cristo que se parte y se comparte, para hacerlo bien sintético. Sí, sí. Una belleza, padre. Bueno, acá atrás tengo. Tu belleza, Jaime anda dando vuelta por ahí. Bueno,
No, pero todo lo que usted acaba de decir me parece muy fuerte, un compartir que yo no puedo agregar nada, porque es un testimonio personal suyo muy lindo. Y bueno, Pero es que no es solamente mío, Clarita, ¿eh? A ver, yo hoy hablaba fuera de este espacio con vos, cuando estábamos, me llamaste hoy para hablar por hacer este programa. eh, Digo, del valor profundo que tiene la Eucaristía y que la gente desconoce, sí, eso ¿no? sí. Eso es para Y hacer, la eso gente, es para hacer, sí, es sí, para hacer otro programa para esto, hacer ¿no? otro Pero, a programa, ver, creo. sí, la gente desconoce algo tan extraordinario que es el don de Dios en la celebración de la Eucaristía. Sí, Y lo desconocemos aún aquellos que vamos los domingos a misa. es así, sí, Porque a veces vamos a cumplir con un rito, a veces vamos bajo el temor para que Dios no me condene, a veces vamos para que Dios me haga los favores, y yo no voy a misa para eso. sí, Yo voy a misa para identificarme con Jesús, haciendo que mi vida en su Pascua sea mi Pascua, haga mi Pascua. claro, En su Pascua hago mi Pascua, pero al mismo tiempo, desde su Pascua, fuente, sí. desde su Pascua, o culmen, mejor dicho, como fuente, alimento el ser Cristo para el mundo. Sí, lo que pasa que, no sé, también es como la Eucaristía es una experiencia de Jesús para mí, ¿no? Cuando realmente abrís tu corazón al Señor, para mí es como una experiencia de cielo. O sea, yo, por ejemplo, no sé, si yo, vos decís por ahí, bueno, no voy a la Eucaristía para que Jesús, eh, no sé, me arregle esta semana o qué sé yo, pero yo cuando voy a la Eucaristía Jesús me pone en eje, por ejemplo. O sea, Claro, no sé si voy para que me ponga en eje, pero cuando voy me pone en eje. ¿Entendés lo que pero te a digo? ver, O sea, digo, yo, me da alegría, me da una alegría interior que el mundo no me puede dar. Me da una paz interior que el mundo no me puede dar. Me da, pero lo que pasa es que no es algo como que vos sentís instantáneamente, es algo como que se va dando, no sé cómo explicarlo, es como que es como, si estaba con anteojos negros, es como que paso a tener anteojos transparentes, porque empezás a ver el mundo de otra manera, o sea, te cambia la mirada, te cambia, si estabas con pensamientos negativos, empezás a tener pensamientos positivos, porque empezás a tener los pensamientos de Cristo. Y es esto que decís vos, es como que te fusionás con Cristo, porque cuando vos comulgás te haces una con Cristo. Entonces, es como una experiencia, es como una experiencia, pero bueno, por ahí hay gente que cuando va a comulgar, realmente no sé si tal vez le abre el corazón a Dios, porque vos ves gente que va a comulgar y después sale enseguida, y por ahí ni lo recibe a Jesús, ¿entendés? O sea, yo siento que hay que recibirlo a Jesús cuando uno va a comulgar, hay que quedarse con él, hay que abrirle el corazón, hay que hablarle, hay que abrazarlo con todo el alma, ¿entendés lo que te digo? bueno, hoy recibía un artículo, no lo pude leer, pero la frase me llamó la atención mucho la frase de un cardenal que decía: Occidente no se puede mantener de pie delante de Dios porque no aprendió o se olvidó de ponerse de rodillas, una cosa así, ¿no? Es muy linda, muy buena. Bueno, sí, no sé, pero el sentido era este, ¿no? O sea, la fortaleza de estar de pie, la perdemos porque no sabemos estar de rodillas tampoco, La ¿no? humildad, claro. El tema es que el mundo en el que nosotros vivimos eh, ha puesto otro Dios, ha puesto otro Dios, ha puesto otros ritos, hay Se otro puesto como culto. Dios el hombre, ese es el problema. No, pero a ver, estratégicamente nos han llevado en una cultura que Juan Pablo II le llamaba la cultura de la muerte, Ajá, opuesta a la Eucaristía, que es la cultura de la vida, ¿no? claro, sí, Entonces dice, a ver, el Dios ya no es el Dios de Jesucristo, ni el Dios del pueblo de Israel, ni Alá, ni nada que se le parezca. Pues, ahora Dios es el poder y el dinero. sí, Bueno, sí. Y el el hombre en el culto, centro, o sea, el culto, el y el culto no es la oración. transhumanismo El culto no es la oración desde cuando yo aprendo a darme, sino que el culto es la desesperación donde yo aprendo a recibir y acumular los intereses, ¿no? El interés fuerte en las cuestiones económicas, ¿no?
Y el espíritu de la fe entre lo religioso, que es un espíritu abierto a los demás y al mundo, es un espíritu que acá termina cerrándose en un egoísmo desenfrenado, ¿no? O sea, pero ¿a dónde quiero ir con todo esto? Digo, hay una cuestión en la cual a veces tampoco la empezamos a trabajar, que es el cultivar el hombre interior, ¿no? Entonces, yo a veces estoy en la Eucaristía, preparándome para entrar a la Eucaristía, y el templo es un jolgorio. Y yo no quiero que... a ver, a mí no me molesta que la gente esté contenta, al contrario, está bueno que la gente esté contenta. Sí, Pero, por ejemplo, todo lo que es el recogimiento de es decir, lo me voy previo. me voy a ver, llamar al Espíritu, a ver, aflojame, haceme atento a tu palabra, haceme atento a esa experiencia de encuentro con vos en la Sí, Eucaristía. sí, ¿Qué sí. puedo aprender hoy? ¿Qué puedo sanar hoy? ¿Qué puedo mejorar hoy de mi vida? ¿Cómo te voy a recibir? Y cuando te recibo, Señor, ¿cómo? Bueno, entonces digo, a veces ni nos preparamos para esto, entonces tampoco la Eucaristía, cuando salgo de ahí, cumplí, ya está, crucé la vereda de la parroquia, llegué a mi casa y otra vez el mundo de antes y empiezo a discutir y estoy desconforme, estoy esto, estoy lo otro. O sea, Claro. Bueno, de, es de justo lo que les de alguna manera lo que nos falta es también de decir, che, pero esto pasa por dentro. El rito no claro. es un gesto de abrir de manos, sentarme, arrodillarme, pararme, cerrar los ojos, agachar la cabeza. Digo, sino que es toda una transformación, toda una vivencia, yo digo visceral, ¿no? Desde lo más entrañable de uno mismo. Claro, sí, 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 Digo, exacto. me parece que, digo, pero eso hay que educarlo también, hay que enseñarlos, ¿no? Yo recuerdo cuando en mi casa, eh, sobre todo mi abuela, me decía, hay que ir el domingo a misa, y hay que ir a misa, y hay que ir a misa el domingo. Y yo a los 14, 15 años lo que menos ganas tenía de ir a misa el domingo, ¿no? Claro, lo que menos ganas tenía era de ir a misa el domingo Era a la los 15 años. adolescencia y Bueno, pero a mí nunca nadie se sentó a decirme que cuando íbamos a misa, Dios me recibía, Dios miraba mi corazón, Dios escuchaba mi dolor, Dios me decía que me amaba, que Dios tenía para regalarme algo que me iba a servir para vivir en esos días, de que yo podía encontrar en Él el cobijo para asegurarme en confianza de su protección, pero al mismo tiempo también de donde podría aprender a vivir. O sea, la imposición de lo que teníamos que hacer sin saber para qué lo teníamos que hacer. claro. Porque si de chiquito nos dicen que cuando vamos a misa es porque somos hijos de Dios, y en la misa nos vamos haciendo como Jesús, cada vez más hijos de Dios en Jesús, pero que ve la coherencia del papá, ve la coherencia de la mamá, ve la coherencia de la comunidad cristiana, entonces la Eucaristía hoy no tendría el riesgo que tiene de estar amenazada por una agenda mundial, ni por la apostasía, ni por el abandono o la flojera o la pereza en la vida de la fe. Sí, tenés razón. Digo, a mí me llevó mucho tiempo también, ojo, y todavía sigo aprendiendo. Eh, Digo, para que veamos que estamos dentro de un misterio que no se agota en un instante. Yo tengo 30 años de sacerdote, voy a cumplir 30 años de sacerdote, tengo 58 años de vida, y digo, y aún voy aprendiendo en cada Eucaristía y en cada etapa de mi vida a descubrir la riqueza y animarme en ella, no solamente a vivir mi sacerdocio, digo también mi sacerdocio, pero esa realidad de hijo de Dios, ¿no? Sí, Ese proyecto de Dios y ese sueño de Dios que tuvo en mí, como lo tienen todos cuando me llamó a la existencia. claro. Sí, Bueno, sí, a sí, eso, todo eso pasa en la misa. sí, 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 no, 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 no. Qué lindo programa, padre. La verdad que estoy muy contenta. Eh, es un placer recibirlo a padre Adrián. Padre Adrián Gali Gani. Gani. Creo que no le hice ninguna broma con Claudio, ¿eh? ¿Mm? No, no, muy bien estuviste. Me debería haber complotado con Claudio, porque la broma que usted me hizo en su programa, todavía no me la No, conté, ¿eh?
No, pero esa no Todavía se no me vio. cobré la broma que usted me hizo Pero sufrir. esa no se vio. No No te hagas pensé que la pobre, no te hagas la pobrecita porque después vos agarrás, cuando editas, sos capaz de ponerme anteojos, sombrero, lo estoy bigote. pensando, mire, lo estoy pensando porque yo todavía no me cobré la broma que me hicieron con Claudio. Pero ¿Eh? fue privada la Pero broma. yo pensé que Fui, estaba al pero fui aire, yo. yo pensé que estaba. No, pero fui yo. Claudio no fue nada. No, era yo desde mi casa. Claudio estaba en el estudio, no nada que ver. Y yo no podía parar de reír. Así que bueno. Yo creo que esto No, fue muy edificante. Aparte, dijo cosas que a mí me tocaron mucho el corazón, de verdad. Todo lo que dijo del sacerdote, no sé, dijo cosas que, no sé, ahora las tengo que volver a ver y para editar el programa, bueno, viste que le pongo el frame, bueno, el vos haces todo contorno, lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que hacer. Yo las me alegro que interrupciones de podamos. mi hijo, tengo que No editar importa, no importa, el perro, está bien. del timbre, todas esas cosas que pasan. Deja que la vida es así. La Es la vida es vida, así. pero bueno, uno Eh, trata eh, de ofrecer lo más no, prolijo que puede a la gente. bueno, pero Así bueno, que bueno, hace lo yo que te puede. agradezco, digo, y me pone contento el hecho de que al fin pudimos, Por fin. eh, al fin pude estar con vos en tu programa, Era hora, ¿eh? Pero te voy a volver a esta- invitar, ¿eh? Te voy a volver a invitar cuando, porque ha sido muy, muy cuando, agradable, muy distendido, nos conocemos mucho, somos muy viste, amigos. Mirá, ¿sabes que yo no me di cuenta que nunca nos vimos personalmente? nunca. ¿No lo notaste vos? Yo pensé que ya te conozco de toda la vida. No, yo desde hace 2 años a esta parte tengo más amigos virtuales que amigos de la vida, pero Te no, presenté, te presenté gente para tu programa, todo. Mirá, la verdad que increíble. no, bien, bien, estamos. No, pero eso es lo lindo que tiene Todavía te esto, puedo digo, de contar más. poder, está bien, vamos a recibirlos. ¿Eh? Yo no Digo, voy a ir más gente muy porque con las linda. bromas que me hacen no voy más, ¿eh? No, tranquila, No, no, ¿cómo? no, 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 no. fue Tengo miedo de la simple. próxima broma. No, 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 ya no hacemos más bromas. Ahí estamos con Claudio pensando algunas cositas para trabajar, pero bueno, pero no bromas. Bueno, No, pero lindo, 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 lindo el compartir, lindo el que las cosas salgan así como lo que está en el corazón, ¿no? No tanto lo que tenemos a veces guionado. la alegría del Espíritu Santo. Sí, yo creo que sí, que es importante eso, ¿no? Es importante que la gente sepa este tipo de cosas, que la vida, miren, la vida es más sencilla, más relajada de todas las complicaciones que le podemos poner. Y es Sí, mucho más seria y mucho más profunda de la que a veces la tomamos tan a la ligera. O sea, hay cosas muy, muy lindas que a veces nos perdemos eh, porque quedamos atados a alguna cuestión personal o del tiempo. Bueno, algún día podríamos retomar el tema también de la teología del cuerpo de Juan Pablo ah, sí, II sí, porque y, vos sos y de los caminos de sanación. eso me encantó. Yo creo que a la gente le va a gustar ese tema. Ese tema, yo ¿Lo estoy empezaste pensando ya. a tocar en tu programa? Sí, de alguna manera muy poquito, Pan de pero la palabra. nos alimentamos del pan de la palabra. La página es El Pan de la Palabra, tanto en Facebook como en YouTube, El Pan de la Palabra, y en Instagram es Padre Adrián Galigani. Perfecto. Bueno, padre, Así vos me ponés todos los cositos del Instagram. Sígame, ahí le pongo sígame, todo. sígame. Usted me está dando más laburo. Me está dando más laburo. No, no, tranquila, tranquila, Voy a tranquila. poner todo, no se preocupe. No, tranquila, tranquila. Bueno, saludamos a toda la audiencia de Radio Semillas, que es una audiencia formidable. Y le mandamos saludos a Claudio, nuestro productor, que es, pero el mejor, porque no hay otro. Y bueno, le damos gracias a Dios por este maravilloso programa. Por este momento. Padre, Y también le mandamos. ¿qué? Vamos a dar la bendición a la gente, ¿eh? Ay, sí, perdón. Me di cuenta, sí, por favor. Vamos a dar la bendición a la gente. Y también vamos a saludar a toda la gente porque vos después esto lo vas a subir al Instagram seguramente, o lo vas a Al anunciar por el Instagram, Instagram. no sé, no, ya lo subo a YouTube y ya está.
Ah, muy bien, YouTube. Bueno, toda la gente que nos sigue. Bueno, entonces, Y después a la radio, pasa a la radio y ahí. edita. Entonces, para toda la gente de la radio, Radio Semillas, para toda la gente que siga La Florcita de Jesús a través del canal de YouTube. Y todos aquellos que participen o vean este Bueno, a la gente compartir que tuvimos con que Clarín. sigue a Radio Semillas por las redes, que es muchísima. Bueno, toda esa gente que descienda sobre ellos en abundante bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Clarita. Bendiciones a todos y nos encontramos en tu espacio nuevamente o en el mío en otra oportunidad. Dale. Por supuesto, así será, que Dios lo permita. Y bueno, muchísimas gracias, Padre. Ha sido un gusto enorme tenerlo en mi programa. No, el gusto Muchísimas fue mío de gracias. estar con vos. Dale. Bye, Chao. bye. Chau, chau. Chao, chao.